Hola a todos, bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos un tema que suena muy técnico, pero que es súper relevante si trabajas en manufactura, calidad o cualquier área de ingeniería. Vamos a hablar de la normalización de la MEF. Y para esto traje a un amigo que trabaja en el área de calidad. ¿Cómo estás, Ian? Todo bien, con mucho café, como siempre que hablamos de estadística. Gracias por invitarme. Este tema me apasiona porque creo que hay bastante confusión sobre qué significa normalizar en el contexto de la MEF. Exacto. Y antes de entrar de lleno, para quienes no conozcan el término AMEF, son las siglas del análisis de modo y efecto de falla. Básicamente es una herramienta que usamos para identificar qué puede salir mal en un proceso o producto, ¿correcto? Exacto, y la idea central es priorizar esos modos de falla para saber dónde enfocar los esfuerzos. Ahí es donde entra la estadística y donde la normalización juega un papel clave. Bien, entonces vamos al grano. ¿Qué entendemos por normalización en el AMEF? Porque cuando escucho esa palabra, lo primero que viene a mi mente es la distribución normal, la campana de Gauss. Sí, y esa es una confusión muy común. Aquí, normalización tiene un significado más amplio. En el contexto de la MEF hay dos dimensiones. La primera es estandarizar las escalas de calificación de los factores de riesgo. En el AMEF tradicional calificamos severidad, ocurrencia y detección en las escalas del 1 al 10. El problema es que esas escalas no son lineales ni comparables entre sí directamente. Ah, espera. O sea que un 8 en severidad no necesariamente es el doble de grave que un 4, ¿verdad? Exactamente, eso es clave. Las escalas son ordinales, no de razón. Entonces, cuando multiplicamos severidad por ocurrencia, por detección para obtener el famoso NPR, que es el número de prioridad de riesgo, estamos cometiendo un error estadístico potencial, porque estamos tratando datos ordinales como si fueran continuos e igualmente espaciados. Eso suena que el NPR puede ser engañoso, entonces. Muy engañoso. Hay un ejemplo clásico. Una falla con severidad 8, ocurrencia 2, detección 2, da un NPR 32. Otra con severidad 2, ocurrencia 2, detección 8, también de 32. Matemáticamente igual, pero en la práctica son riesgos completamente distintos. La primera tiene consecuencias graves aunque sea poco frecuente y la segunda es casi inocua, pero es difícil de detectar. ¿Tratarías ambos igual? No, para nada. Entonces la normalización vendría a corregir eso. Exacto. Una de las estrategias es transformar esas calificaciones a una escala normalizada, por ejemplo, de 0 a 1, usando técnicas como la normalización mínimo-máximo o estandarización Z-score para que los tres factores sean comparables. Así puedes asignar pesos distintos a cada uno según el contexto del proceso. En industria automotriz, por ejemplo, la severidad suele ponderarse más fuerte que la detección. Ok, ok. Me quedó claro lo de estandarizar escalas. Ahora, dijiste que hay dos dimensiones de la normalización. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda es más profunda y tiene que ver con el comportamiento estadístico de los datos de ocurrencia. La tasa de fallas en un proceso no siempre se comporta de forma normal. A veces sigue una distribución de Poisson si los eventos son raros, o una distribución Weibull si estás modelando vida útil de componentes. Entonces, normalizar en este sentido implica validar qué distribución siguen tus datos y ajustar las calificaciones de ocurrencia en consecuencia de tus datos. Ok. Entonces no es suficiente con que el ingeniero diga esto ocurre rara vez. Le pongo un 3, sino que debería tener datos reales que respalden esa calificación. Exacto.
Y es aquí donde muchos AMEF fallan en la práctica. Se basan en juicio experto, sin datos históricos. No está mal como punto de partida, pero cuando tienes datos, deberías hacer pruebas de bondad de ajuste, como la prueba de Kolmorogov, Smirnov o Anderson-Darling, para saber qué distribución modelar. Esto te da calificaciones de ocurrencia mucho más objetivas y defensibles. Y en la práctica de la ingeniería, ¿cómo se usa esto? Porque la mayoría de la gente que conozco hace el AMEF en Excel con las tablas estándar y ya. Sí, es la realidad de muchas plantas. Y no digo que esté mal del todo, porque el AMEF clásico sigue siendo útil. Pero si trabajas en industria aeroespacial, dispositivos médicos o automotriz con estándares IATF, ya te exigen un nivel más riguroso. La norma IAG VDA de 2019 precisamente introdujo cambios para reducir la dependencia excesiva del NPR y puso más énfasis en evaluar cada criterio por separado, con una tabla de prioridades de acción basada en combinaciones de los tres factores. Ok, o sea que la industria ya reconoció el problema estadístico del NPR y lo está corrigiendo. Exactamente. Y eso es en esencia la normalización de la MEF, llevar la herramienta a un terreno estadísticamente más sólido. Muy bien, creo que los oyentes ya tienen una buena base teórica. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto para aterrizar todo esto? Claro, imagina que estás en una planta que fabrica válvulas industriales. Tienes un modo de falla que es fuga en el sello. Históricamente, en el último año tienes datos de 500 válvulas inspeccionadas y encontraste 12 fugas. Eso te da una tasa de 2.4% en la tabla de la MEF estándar. Eso cae aproximadamente en un nivel de ocurrencia de 5 o 6. Ok, hasta ahí es lo clásico. Ahora, si aplicas normalización estadística, siempre pruebas si esos eventos siguen una distribución de Poisson, porque estás contando eventos discretos en un volumen de producción. Si el ajuste es bueno, puedes calcular intervalos de confianza para esa tasa. Digamos que con 95% de confianza, la tasa real está entre 1.3% y 4.1%. Eso es importante porque si quieres ser conservador en tu evaluación de riesgo, usas el límite superior, que es 4.1%, que podría empujarte a un nivel de ocurrencia de 7. Eso cambia completamente la prioridad de acción. Ese es un cambio muy significativo. Pasas de hay que monitorear a hay que actuar ya. Exacto. Y además si normalizas las escalas de los tres criterios a una escala común ponderada, puedes visualizarlo en un mapa de calor tridimensional donde el área de riesgo máximo queda claramente delimitado. Eso es mucho más poderoso que un solo número NPR que mezcla todo. Sí, supongo que hay software especializado para eso, ¿no? No todo el mundo lo hace a mano. Sí, hay herramientas como Minitab, ReliaSoft o módulos dentro de SAP Quality Management que ya incorporan análisis estadístico de la MEF. Pero honestamente, con Python o R puedes hacer análisis muy complejos y personalizados. La barrera real no es el software, sino el hábito de recolectar datos sistemáticamente para alimentar el modelo. Perfecto. Y antes de cerrar, si tuviera que dar tres puntos claves que los oyentes deben llevarse de esta conversación sobre la normalización AMEF, ¿cuáles crees que serían? El primero, el NPR tradicional, tiene limitaciones estadísticas reales. Multiplicar escalas ordinales no es matemáticamente correcto, así que tómalo como orientación, no como verdad absoluta. El segundo es normalizar las escalas de severidad, ocurrencia y detección a una base común que te da más poder de comparación y permite ponderar cada factor según el contexto de tu industria. Y el tercero, usa datos reales con análisis distribucional para calificar ocurrencia. Si tienes historial, úsalo. Si no, documenta los supuestos claramente y actualiza la MEF cuando lleguen datos.
Excelente resumen. Yo agregaría que todo esto no significa que el AMEF clásico sea útil, sino que, como cualquier herramienta, evoluciona cuando la aplicamos con más rigor. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar? Pues solo que no se intimiden con la parte estadística. No necesitas ser un estadístico para empezar. Con entender qué tipo de dato tienes, cómo se distribuye y ser consistente en la recolección, llevas muy adelante que el 80% de los equipos de calidad. El rigor estadístico se construye poco a poco. Me encanta ese mensaje. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que escucharon y a ti por compartir tanto conocimiento. Si quieren profundizar en las notas del episodio, voy a dejar algunos recursos sobre la norma AIAG, VDA y análisis de distribución para AMEF. Hasta la próxima. Hasta la próxima y a seguir midiendo todo.